Señor, dime, ¿eres mi padre o no? Pero yo quiero la verdad. Yo insistía y pedía. Y yo decía, ¿cómo es posible? Doy todo lo que esté en mis manos para Dios. Y no encontraba la respuesta. Un día Dios me confronta. Me dice, ¿sabes cuál es el problema que tú tienes, hijo? ¿Cuál es el problema? Es que tú te acercas a mí con la misma actitud que te acercabas a tu padre biológico. Tú me pides a mí, pero adentro en tu corazón sabes que no te lo voy a dar. Porque tu padre biológico siempre te decía, no hay y no tengo. Cuando alguien se acercaba a mí y me decían que yo era importante, aquellas palabras que yo anhelé que me dijeran antes, esas palabras ahora en día me provocaban como enojo, como molestia, ira. Interesante. Entonces, había momentos en que yo quería que no me dijeran nada, porque hay un problema en ti. Entonces, el asunto es que tienes que ser confrontado en determinados momentos. Hay personas que no tienen el valor ni la confianza de ir a donde alguien a comentar de una lucha que ellos consideren muy personal. ¿Por qué? Porque no han podido desarrollar ese nivel de paternidad. Entonces eso significa que hay generaciones y generaciones y generaciones que han crecido con estas heridas. Sí. ¿Cómo cree usted que puede ser el primer paso que ellos o ellas pueden dar para empezar con esa sanidad hacia tus padres biológicos, obviamente, para también alcanzar la sanidad con Dios? Nunca va a haber un cambio si no hay... Hola y bienvenidos a Con Propósito Podcast. Estamos en un episodio nuevo y estoy muy emocionado porque el día de hoy vamos a no solo compartir con una persona muy especial para mí que estoy a punto de presentar, sino porque también vamos a hablar un poco de un tema que últimamente ha estado despertando, diría, intensamente en mi corazón. Entonces, para poder comenzar a indagar esto, porque obviamente esto es un tema muy grande, decidí hacerle la invitación a que nos acompañara a el apóstol Douglas Herrera. Apóstol Douglas Herrera, muchas gracias por estar con nosotros. El apóstol Douglas, para los que quizás no lo conocen, es el fundador del Centro Internacional de Formación de Liderazgo, CIFOL, y de Ciudad de Milagros, en Tegucigalpa, Honduras. Apóstol, un placer tenerlo por aquí. Es una alegría también estar compartiendo contigo, y no solamente contigo, sino con las personas que también nos van o nos están mirando de una manera directa o diferida. Y aquí estamos para ver en qué podemos compartir con la gente que nos pueda retroalimentar, ayudar para seguir avanzando. Claro, y yo creo que es justo que yo haga la mención de que, o sea, en primer lugar, el apóstol Douglas es mi pastor por, no sé, cerca de 20 años o más. He estado con él, o sea que me he visto crecer desde que era un chiquitín hasta ahora que estoy en el lugar donde estoy. Entonces, quisiera, apóstol, que en esta oportunidad que vamos a hablar un poco sobre el tema de la paternidad y quizás un poco de su historia, vamos a hacer algo que quizás nunca hemos hecho. Vamos a hablar un poco, voy a conocer yo un poco más de usted, porque normalmente usted es el que conoce de mí, porque vengo yo a pedirle consejo a usted. Entonces hoy vamos a escuchar un poquito más de usted, porque sé que las cosas que usted ha pasado, las dificultades y también las victorias que usted ha logrado conquistar pueden servirnos, así como me ha servido a mí y a mucha gente, pues que lo sigue, ¿no? Entonces, específicamente en el tema de la paternidad, apóstol, a mí me gustaría conocer un poquito su historia. Cuéntanos un poco cómo fue tu relación con su papá, o cómo ha sido la relación con su papá. Sí, creo que como todo lo que hemos vivido en esta cultura, que podríamos decir un poquito defectuosa, donde las familias han estado o es un matriarcado o una familia disfuncional. También todos creo que hemos bregado en un determinado tiempo con lo que yo llamo un pequeño déficit de paternidad. Voy a hablar un poquito de nuestra historia, que casi no la sé tocar, o sea, pero... Primicia. Inicia, o sea, se inicia en nuestro debut, se llama. Exacto, Bueno, el debut. entonces, nosotros venimos de una familia de 11, somos 11 hermanos, y yo soy el mayor. En mí experimentaron lo que es la paternidad. Entonces, o sea, no es fácil. O sea,
Bueno, somos 11 hermanos, éramos 12, murió uno. Okay. Y ya te imagines cómo puede ser la paternidad habiendo 11 hermanos, o Wow. sea, Wow, sí. donde todos nacimos al año, inclusivemente creo que un poquito menos, o sea, es increíble, o sea que tú no habías crecido nada y ya te estaban diciendo, vaya, parte, porque viene el siguiente. Bueno, el Ah, asunto es que como todo, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a lo que hemos estudiado de nuestra sociedad, todos hemos traído un problema de paternidad. O sea, nuestro padre fue un proveedor, o sea, no nos faltó nada, pero esa carencia donde ellos nunca aprendieron a dar lo que nosotros llamamos el afecto, una palabra de nutrición, una palabra que nutriera, o un abrazo, una expresión que a uno le cultivara un don, eso nunca existió. Entonces yo crecí con eso y, y debido a que nosotros éramos bastante hermanos, uno va sintiendo que unos son más favoritos que otros. Y yo rotundamente, yo no me creía, yo no me sentía el favorito, yo me wow. sentía la persona como la oveja negra. No estoy diciendo que así era, ¿va? Claro, O claro, sea, claro. es el sentimiento, o sea, producto de todo nuestro contexto, de lo que pasa en nuestra sociedad o en nuestra familia. Entonces, o sea, cuando hablo de oveja negra no significa que era el malo, o sea, me refiero es que no era, según yo, no era el preferido, ¿va? Tampoco buscaba ser preferido, pero obtener una posición. Entonces, yo recuerdo que venía haciendo cosas para tratar de llamar la atención en esa paternidad, como para que me lanzaran una palabra de nutrición. Yo me siento orgulloso de ti, tú naciste para esto, pero en vez de recibir una palabra de esa, yo lo que recibiera era un tipo de rechazo, como decía, no lo haces bien, eh, no cantas tan bien, no lo haces tan bien, no creo que seas tú totalmente diferente, o sea, tipo de palabras de eso. Y entonces yo vine creciendo y quieras sí o no, a la edad de más o menos hablamos de ya donde sale exactamente esas pequeñas cosas que le hicieron falta a uno aproximadamente de la edad de 17 años. 17 años para acá, tú te ya das cuenta que guardas algo en el corazón. Aunque no es algo nocivo, tuviste, como te digo, buenos papás que te provieron todo, pero había algo que te marcó ahí y eso provoca un pequeño malestar y por qué no es llamarlo resentimiento. Sí, porque es una herida al final, Es ¿no? una herida, Es sí, una es una herida. herida porque recibiste un tipo de rechazo, o Ujú, sea, ya sea directo o ujú, indirectamente. Entonces, es ahí donde tú vienes y tú sientes que no eres importante para la familia y, y, y crees que que eres más importante para los amigos y desafortunadamente a esa edad tú vienes y lo que se apegan a ti son amigos totalmente que te van a llevar a la destrucción. Claro, tú no estás bien, va, y que claro, puedes atraer personas del mismo, exacto. del, Personas que vienen también de familias eh, sí, con paternidades ausentes, ¿no? claro O que sí, y deficientes. no te van a dar un consejo. Ujú, Entonces, lo que te provocan es que aún te alimentan más ese dolor en tu corazón, porque como ujú, ellos están resentidos, ujú, también ellos no se sienten bien, te cultivan más bien el dolor que está en ti. Y es ujú. ahí donde tú vienes y empiezas a hacer cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque por la misma herida en tu corazón. Y pero en un determinado tiempo uno tiene que reaccionar y fue cuando vine a Dios que yo me di cuenta que había un problema de paternidad y yo te voy a ser honesto, eso no sucedió al inicio cuando yo recibí de Dios, o sea, Wow. no, eso no sucedió. Vino la restauración en mi corazón, fui libre de esa atadura respecto a mis padres, pero yo creía que todo estaba bien. Una vez que todo estaba bien ahí, el asunto es que viene el siguiente proceso. Tú no puedes recibir afecto y no puedes dar tampoco. Cuando alguien se acercaba a mí y me decían que yo era importante, aquellas palabras que yo anhelé que me dijeran antes, esas palabras ahora en día me provocaban como enojo, como Oh, molestia, ira. Entonces, interesante. había momentos en que yo quería que no me dijeran nada. Es algo paradójico, ¿va? Lo que tú anhelaste hace un Mm, tiempo,
Viene otro tiempo porque hay un bloqueo en ti. O sea, tú estás rechazando aquello que anhelaste. Rechazamos lo que tanto necesitamos aún en ese mismo momento. Exactamente, porque hay un problema en ti. Entonces, el asunto es que tienes que ser confrontado en un determinado momento. O sea, es ahí donde me di cuenta que había un problema. Entonces, Dios me empieza a confrontar. Dios usa a X personas porque, para que empezaran a ministrar lo que a mí me hacía falta y también Dios directamente empieza a revelarse lo que es la paternidad sobre nuestra vida. Pero eso sigue avanzando. Mira, es tan importante que eso siguió avanzando. Vino la sanidad, aprendí a dar amor, aprendí a recibirlo. O sea, y tú lo sabes que en cuestiones de paternidad Dios me usa de una manera muy fuerte, claro. No solo en el ministerio, sino que fuera del ministerio. Y Dios me estaba usando y me seguía usando, pero había algo más. ¿Y qué era ese algo más? En un determinado momento yo me di cuenta que yo le pedía cosas a Dios, pero no miraba el resultado de inmediato. Y hay algo que pasaba ahí. La palabra de Dios dice que pida en el nombre de Jesús y se me iba a conceder. Y no estamos hablando de cosas negativas, claro. Estamos hablando de cosas que son buenas, agradables y perfectas para nosotros. Y que ya están provistas por Jesús. Así es. El asunto es que yo no las podía recibir. Wow. Entonces ahí me di cuenta que había otro nivel de déficit de paternidad, un modelo o un asunto, podríamos decir, de una cultura que había aprendido y que yo no la había superado. Aunque ya había sido sanado, todo estaba alineado con mi familia y todo eso, pero había algo adentro, una información, yo le llamo en mi inconsciente, que me estaba afectando en mi relación con Dios. Y ese era el asunto que como yo no podía acercarme de una manera libre a mi padre biológico, o sea, yo me acercaba a Dios así, de esa misma manera. O sea, yo conscientemente sabía que si me acercaba a Él a través de Jesucristo, yo tengo acceso al trono de Dios. O sea, todo eso yo me lo sabía. O sea, que esto era como se estaba proyectando de una forma la imagen de su padre biológico. Exactamente. En tu relación con Dios. Dios. Sí. Y esto es muy interesante porque creo que esto lo pasamos todos. Sí. O sea, me ha pasado a mí, he escuchado a mucha gente que pasa esto y por eso es que creo que es tan importante lo que usted nos está compartiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy y yo pedía, pero el asunto es que un día Dios me confronta. No, o sea, cuando yo me refiero a confrontar, no es ese regaño, me refiero, Dios te enseña. Y como padre, ¿no? O sea, enseñándole como padre, o sea, cómo como hacen un las padre. cosas. Entonces me dice, ¿sabes cuál es el problema que tú tienes, hijo? ¿Cuál es el problema? Es que tú te acercas a mí con la misma actitud que te acercabas a tu padre biológico. Tú me pides a mí, pero adentro en tu corazón sabes que no te lo voy a dar. Porque tu padre biológico siempre te decía, no hay y no tengo. Porque éramos tantos, o sea, si me dejaba a mí, tenía que darle a 11, ya te imaginas. O sea, entonces claro. No le quedaba de otra de decir, no tengo o no hay. Claro. Entonces, eso es lo que aprendió mi interior. O sea, la información que yo tenía en mi interior es que no me iban a dar. O sea, yo me acercaba a Dios y yo creía que en mi mente todo, yo conscientemente yo creía que yo me estaba acercando con fe. Pero ¿quién es el que escudriña el corazón? Es Dios mismo, el Espíritu. Entonces, o sea, es el que pesó nuestro corazón. O sea, había un divorcio entre lo que yo estaba creyendo y hablando y la información que yo tenía en mi corazón. Entonces, claro, como yo me acercaba a Dios pidiéndole, pero ya de antemano mi corazón sabía o creía o tenía esa duda que no se me iba a dar lo que yo estaba pidiendo, por supuesto, no podía recibir nada. Y es ahí donde yo tenía una frustración tremenda. Debo ser honesto. Hay un momento, va a sonar feo, pero hay un momento que yo le di a Dios, Señor, dime, ¿eres mi padre o no? Pero yo quiero la verdad. Wow, claro. Porque si no eres mi padre y al final dice la palabra que si tú no eres mi padre, el diablo es mi padre, entonces le voy a pedir al diablo. O sea, en esa frustración, claro, o sea, en esa molestia, en ese enojo, o sea, yo creo que todos hemos pasado por esto y si usted me va a poner una X, bueno, póngamela, pero es la verdad, o sea,
Esas son de las cosas que nosotros vivimos Claro. también como ministros. No significa que todos hemos estado en un nivel arriba, todos pasamos por un proceso. Así Entonces es. yo le dije en ese momento a Dios, y fue cuando Dios me trajo en revelación. Cuando asimilé la paternidad y rompí, podríamos decir, ese molde genético que había aprendido de una manera incorrecta, entonces ahí donde a mí ahora se me facilita de obtener cosas diferentes de la mano de Dios. O sea, en otras palabras, me acerco a Dios de un nivel diferente. Entonces, yo estoy convencido que la revelación de paternidad es vital para la relación con nuestros semejantes y la relación con Dios. Wow. ¿Cuál considera usted que fue como ese momento clave de que usted estaba pidiéndole algo, pero por dentro usted sabía que no se lo iba a dar? Me imagino que pasó muchas veces. Sí, Pero claro. ¿cuál fue quizás, usted recuerda una o esas veces que usted dijo como no, ok, hasta aquí? Ya usted como que dice, se dio cuenta de que eso estaba mal. Sí. Cuando llegas, yo le llamo cuando llegamos a un tope. Ok. Le llamo un tope. Un tope yo le llamo es que tú insististe tantos en un área y te frustraste tanto y no te queda otra, es que buscar qué es lo que está pasando en la vida. O sea, en otras palabras, llegaste tanto a la frustración que ese nivel de frustración te lleva a un cambio. O sea, porque normalmente en un determinado momento nosotros vamos asimilando las cosas. Decimos, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, y vamos aceptando cosas a través del tiempo. Que muchas veces no es la voluntad No de es Dios. la voluntad de Dios. O sea, Exacto. porque hay un problema. Hasta que yo llegué a una frustración, que yo le llamo un tope, que yo insistía y pedía, y yo decía, ¿cómo es posible? Le sirvo a Dios, o sea, le diezmo, ofrendo, doy todo lo que esté en mis manos para Dios y no tengo algunas cosas que es lo básico. Entonces, o sea, ahí es donde tú dices, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien en nuestra vida. Entonces, y yo intentaba, y yo le decía, y no encontraba la respuesta. Entonces, llegué a esa frustración y es ahí donde Dios me dijo a mí o me dio la revelación. Yo creo que si nosotros no llegamos en una etapa de la vida, ese nivel de que tú te cansas de estar en la misma situación, no va a haber un cambio en tu vida. Entonces, es allí donde yo vine, en mi perdón hubo un cambio. Cuando vino esa revelación, cuando me di cuenta que había algo que no estaba bien. Porque el error de que nosotros cometemos los seres humanos es que creemos que las cosas están bien. Y Aunque las ignoramos. o sea, y pensamos que todo, o sea, todo es la voluntad. Y decimos a veces, no, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. No, no necesariamente. O sea, tenemos que entender que hay cosas que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida y hacer un cambio en nuestra manera de pensar, o yo le llamo, o nuestra conducta, o nuestros paradigmas, o los moldes que nosotros hemos aprendido, y revisarlos conforme a la Escritura para ver si están bien, para que nosotros podamos ejercer un cambio. Oh, sí. Mientras estaba compartiendo un poco, me llamó la atención que usted dijo que a veces usted hacía cosas para intentar de ganar, por así, luego poner mis palabras, ganar el favor de su papá. Sí, sí. Y es bien interesante porque creo que muchas veces nosotros, como cuerpo de Cristo, como creyentes, hacemos lo mismo. Hay como hay un déficit de paternidad y de relación con Dios, entonces lo que nos encontramos es con un montón de creyentes que continuamente están queriendo ganarse el favor de Dios, cuando el favor no se lo puede ganar, porque si Estamos de él lo va acuerdo. ganando el favor. Estamos de acuerdo. Sí. Pero puedo ver de que me pareciera que el factor de paternidad tiene mucho que ver en eso. Claro. Es que es el modelo que tú traes. O sea, tú traes un modelo que te estás tratando de ganar el favor de tu familia, y cuando vienes a Dios, tú estás tratando de hacer lo mismo. Y es ahí donde entendemos nosotros que en realidad las cosas de Dios, del favor, es por gracia, es por fe, no por lo que nosotros hagamos. Entonces, o sea, ahí donde yo entendí, cuando Dios se me reveló, es que en realidad Dios me amaba a mí, no por lo que yo hago, Claro. ¿me voy a explicar? Sino por lo que Él decidió amarme a mí.
Me voy a explicar, o Claro. sea, entonces, Dios me ama no por lo que yo hago. Dios me ama porque decidió amarme, o sea, es inexplicable, ¿va? Así Él es. decidió amarme, Él decidió aceptarme, no necesito nada para ganarme el favor de Dios, lo único que necesito es creer que Él Claro. me ama y eso es todo, o sea, no hay una explicación más. Yo siempre le escuchaba a usted y a otras personas que fueron padres antes que nosotros con mi esposa. Y, y yo tenía siempre esa curiosidad porque decían, cuando yo me convertí en padre, pude comprender una dimensión distinta de Dios, que no se comprende muchas veces sin serlo, ¿verdad? Y esto que se está hablando en este momento de recibir el amor de Dios como padre, eh, solamente me acuerdo de cuando nos dimos cuenta que íbamos a ser papás por primera vez y nosotros con mi esposa movimos cielo, mar y tierra por nuestra hija. No la habíamos visto, no la habíamos cargado, no nos había dicho papá, no nos había dicho te amo, que son cosas que ella pasa haciendo Sí, ahora, pero nosotros ya la amábamos, sí, estamos de acuerdo. Sí, simplemente porque era nuestra hija. Entonces creo que sin verla sin verla, físicamente. sin cargarla, sin Sí, tocarla, sí, sabíamos que estaba ahí, no la podíamos ver, pero ya la amábamos. Entonces creo que en una forma, pues, muy similar, el amor de Dios funciona así para nosotros. O sea, es simplemente algo, como se dice, es inexplicable, pero así es como funciona el amor. así funciona la paternidad y desafortunadamente hemos nacido en hogares donde se nos modeló Claro. la paternidad correcta y, y ese es lo que nosotros venimos creyendo, de que tenemos un Dios que Dios nos juzga o que va a estar ahí pendiente de los errores que nosotros cometemos para latigarnos, pero no pensamos que el amor de Dios va más allá del razonamiento humano. O sea, ¿qué eres capaz tú de hacer por tus hijos? Ujú, ¿Qué soy capaz yo de hacer ujú, por mis hijos? ujú. O sea, somos capaces de hacer tantas cosas. Ahorita estamos en este programa, Así es. o sea, pero si en este momento tu esposa te diga, ahorita necesito que vengas porque, no por un evento inesperado, pero un ejemplo que la niña ocupe algo, o sea, tú sales corriendo, me voy a explicar, o Claro. sea, por ese amor, por esa paternidad, o sea, somos capaces, o sea, ese amor es incalculable, ese amor podríamos decir, es difícil de manejar. Fíjate que en una ocasión, este jovencito que está enfrente ahí tenía aproximadamente, eh, ya creo que estaba en kinder, algo así. Por algún error, mi esposa se equivocó con el horario de él y me dice que había que pasar por él tipo 2 de la tarde, pero él salía a las 12:40 por ahí. El asunto que yo estoy por esta zona más o menos y me llaman que el niño está allá esperando a su papá. Wow. O sea, él solo, o sea, y me llama a mi esposa, o sea, ya te imagines cómo agarré ese vehículo. Me pasé por lugares que jamás en un razonamiento humano o natural, o sea, en mis cabales De forma normal, entre normal, yo comillas. hubiese pasado por Wow. ahí. Y yo me pasé por esos lugares porque era Es la forma más rápida de más llegar. rápida de llegar. Entonces, yo me pasé por ahí y fui a traer a mi hijo. O sea, él cuando me miró empezó a llorar y yo lo abracé. Y ahí yo me di cuenta de lo que es capaz un padre de hacer por un hijo. Qué Entonces, lindo. Dios ahí usó esas palabras y me dijo, si tú eres capaz de hacer esto, o sea, por tu hijo, ¿qué no soy capaz yo de hacer por ti? Wow. Todas esas cositas, Dios me Claro. empezó a cambiar lo que yo le llamo el chip, mi mentalidad y todo eso. O sea, tú sabes el viaje que nosotros tuvimos, que yo te expliqué a ti, que tú me ayudaste de darle lo mejor a ellos para impartirles en su mente una enseñanza Ujú. que les marcara. Y después eso Dios me empezó a hablar también. Mirad lo que sos capaz de hacer. ¿Qué no puedo hacer yo por ustedes también? O sea, es Wow. increíble. Cierto. Es Sí, cierto. el asunto es lograr tener lo que es una revelación de paternidad. Así es. Cuando nosotros tenemos la revelación de paternidad en nuestra vida, eso cambia. Ujú. Rotundamente te va a cambiar. Va a cambiar totalmente tu vida. Apóstol, ¿y usted cómo considera que, bueno, usted sabe, usted mismo me lo dijo, vivimos desafortunadamente en una cultura, me atrevo a decir, mundial, donde la ausencia de los padres en las casas
desafortunadamente se ha vuelto algo normal. Entonces eso significa que hay generaciones y generaciones y generaciones de niños o de mujeres que que han crecido con estas heridas. Sí. ¿Cómo cree usted que las personas que nos están viendo quizás saben de que tienen un asunto con su papá, saben de que tienen asuntos que no han arreglado? ¿Cómo cree usted que puede ser el primer paso que ellos o ellas pueden dar para empezar con esa sanidad hacia tus padres biológicos, obviamente, para también alcanzar la sanidad con Dios? Lo primero es reconocerlo. Nunca va a haber un cambio si no hay un reconocimiento. O sea, todo cambio inicia con reconocimiento. Reconocimiento que necesito un cambio, o sea, ese reconocimiento que me ha hecho falta algo. Porque aquí no solamente nuestra sociedad ha tenido el problema que nuestros padres no han estado, sino también es que los padres allí aún han estado en la casa, pero como ellos aprendieron de modelos incorrectos, nunca ejercieron la paternidad total como debería ser de una manera integral. En el caso mío, mi papá estuvo ahí, o sea, no, como te digo, no faltó nada, pero faltó parte esencial para que nos ministrara esa paternidad. Entonces, y una dama, por mucho más que sea una buena dama y todo eso, o sea, una buena mamá y todo eso, jamás va a poder reemplazar a un padre, o sea. Eso es, y eso es lo común, que lo hablamos extra cámara, ¿no? Que es lo normal que le digan a uno, una mujer soltera, pues, no, yo soy mamá y papá. Sí. No se puede, entonces, porque si ese fuera el modelo correcto, Dios no hubiese levantado un hombre y una mujer. No sé si me explica. Claro, no tiene sentido, claro, o sea, claro. no tiene sentido. Entonces Dios se equivocaría, o sea, Claro. no, o sea, no estamos quitándole Claro. la buena fe y la buena intención y aplaudimos, todo, o sea, el esfuerzo que puede hacer una mamá, o sea, de tratar de también suplir no solamente la cuestión económica, la cuestión afectiva de ella como mamá, sino también tratar de, yo le llamo, de ayudar a balancear un poco ese vacío que puede tener un joven o una dama de ese vacío de paternidad que ella Claro. lo trata de llenar. Pero a pesar, podríamos decir que sea lo mejor, siempre un niño o un joven va a necesitar el papel de una figura masculina que haga el papel de paternidad. O sea, y esto tiene que ejercerlo alguien, ya sea un mentor o alguien de la familia que también haya aprendido a ejercer lo que es paternidad. O sea, estamos hablando de personas sanas, ¿va? Porque también hay aprovechamientos en este asunto. Claro. O sea, y eso podemos dejarlo bien claro, que tiene que ser una persona muy sana. Claro. Sí, no, y me gusta mucho lo que usted está diciendo porque con el tiempo, mucho después también, yo me comienzo a dar cuenta de un montón de inseguridades que hay dentro de mí. Y ahora puedo, y ojo, Dios ha hecho una obra en mi persona y yo creo que usted puede avalarlo porque usted me ha conocido desde hace mucho tiempo. Pero aún hoy en día todavía hay algunos, voy a decir, algunos secuelas, exactamente, de la marca que me dejó quizás no haber crecido con un papá. Y más que haber crecido con un papá es, como usted dice, haber recibido eso integral que tiene que dar un padre. Pues que como usted dice, no solamente es decir, aquí está la comida, aquí está el dinero, sino dar el afecto, sino validar a los hijos. Entonces, creo que eso es muy importante. Sí, es vital, o sea, es vital. Creo que si se diera cualquier otra necesidad que pueda haber, ya sea asunto material, se minimiza. O sea, para mí es tan importante las palabras afectivas o las palabras de afirmación. Y tú lo tienes el ejemplo en la Biblia. O sea, tú sabes que antes de que Jesucristo iniciara el ministerio, viene Dios y lo afirma, le dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, así es. Y a ti, ¿quién te dijo que eras hijo amado? Así o sea, que tenías complacencia. O sea, en vez de decirte, wow, yo me siento orgulloso de ti, o sea, pero tuviste o no tuviste en la casa o tuviste a alguien que te decía, no, es que eres malo para eso. O sea ya te imaginas Claro. el trauma que puede haber. O sea, en lugar de marcar lo cuando positivo, tú vienes y vas a enfrentar la vida, porque en realidad
Así No es es. fácil, la vida, enfrentarla no es un asunto de, podríamos decir, de algo que sea como comerse un pan, no, o sea, me refiero, hay Sí, luchas, hay procesos, pero cuando tú llegas con una buena identidad, o sea, tú llegas con esa seguridad, pero cuando tú no has sido nutrido en el hogar, o sea, hasta, hasta puedes dudar de si tú existes o no existes, hasta puedes dudar de todo, o sea, de tu mismo género puedes dudar, o sea, porque allí puedes, o sea, falta la afirmación de un padre. así es vital. Entonces, usted decía, para poder comenzar el proceso de restauración, lo primero sería Hay que reconocerlo. reconocerlo. O sea, no hay otro paso si no reconocemos. O sea, nosotros podemos escuchar, pero si no llego al nivel de que yo necesito ayuda, nada va a pasar en la vida. Mi cambio vino no cuando yo inicié en las cosas del Señor. Mi Ujú. cambio vino hasta que yo entendí que yo necesitaba ayuda. Wow, wow, sí, qué interesante. Y eso, obviamente, eso abre otra página, quizás para otro episodio, Sí, pero hay mucha gente hoy día, inclusive en la iglesia, en los liderazgos, que no ha recibido la sanidad o no ha sí, conseguido la sanidad y quizás no se dan cuenta y se están hiriendo ellos más bien y están hiriendo a la sí. otra persona. Mira, dentro del liderazgo de la iglesia misma, o sea, hay personas que no tienen ni el valor ni la confianza de ir a donde alguien a comentar de una lucha que ellos consideren muy personal. ¿Por Sí, qué? Porque no han podido desarrollar ese nivel de paternidad y ya es necesario compartir. O sea, hay gente que se está ahogando. Mira, hay gente que está en una prisión emocional, o sea, porque hay una lucha en su interior y que necesita soltarla. Yo digo que a veces está como esa olla de presión. No sé si lo has visto, la olla de Ol- presión que, o sea, ya está a punto de explotar. O sea, así hay gente que está dentro de las iglesias, o sea, Ujú. y que necesita urgentemente buscar a alguien que lo pueda escuchar, pero no una persona que solo escuche, porque el problema es que hay gente que lo escucha, pero tienen el temor de condenar, o sea, de Ajá, que lo ajá. condenen. No, un padre, una persona que tiene una acción de paternidad no te va a condenar, o sea, te va a escuchar y lo que te va a hacer es que te va a tomar de la mano, te va a ayudar y te va a poner en tu destino profético, o Wow. sea, tú lo sabes, aquí no hemos condenado a nadie, o sea, Ujú. a alguien que tiene un problema, nosotros lo ayudamos y lo ponemos en su destino profético. Entonces, nuestro liderazgo también tiene ese problema, o sea, la gente tiene cobertura, tiene relaciones, pero no tiene una relación de paternidad y por lo tanto no es capaz de sacar aquellas cosas del interior para poderlas compartir y ser totalmente libre. Wow. Impresionante. Qué buenísimo está esto. Para ir terminando este programa y espero poderlo tener, obviamente. Creo que este es nada más el inicio De, de- esperamos verlo muy seguido por aquí. este es un tema extenso y muy Claro, bonito, claro, claro. pero que si lo logramos, que pueda llegar a muchas personas, va a ser de mucha bendición. Claro. O sea, porque para mí este tema radica en que venga la plenitud en la gente. Yo he llegado a la conclusión, la gente puede tener a un recurso financiero, Ujú. pero si no tiene esa sensación de una familia, tu vida no le pierde el sentido de realización. O sea, Así es. yo he llegado a la conclusión es que necesitamos una familia para sentirnos realizados. Así es. No, y ese es mi testimonio y mi esposa lo sabe. O sea, yo fui restaurado en la iglesia, yo fui restaurado con la familia de la fe y no es muy difícil de verlo porque como ya dijimos, vivimos en una cultura que está así, golpeada, herida y cuando la gente me compara muchas veces dice, pero ¿y él por qué está aquí, por qué está allá? Pero cuando yo voy a la raíz, yo veo, Dios a mí me sanó, obviamente, y yo sin saberlo en aquel entonces, al injertarme en una familia de fe para poder, valga la redundancia, empezar a sanar todas esas cosas que estaban dentro de mí, ¿verdad? Incluida la, Sí, la paternidad, sí. que es clave para poder comprender realmente a Dios y todo lo demás. Haciéndole unas preguntas,
para ir terminando, ¿usted cómo definiría un padre? Bueno, un padre es aquel que ha alcanzado una madurez mental, emocional, en todas las áreas de su vida, donde ya más le interesa no él, sino la persona que están bajo de él o bajo su cobertura. Eso es una paternidad. Y se me viene algo en mi mente ahorita. ¿Te acuerdas cuando Abraham ya se preocupaba no meramente por hacer riqueza, sino que Abraham se preocupaba por a quién le iba a heredar? O sea, cuando un hombre ha llegado a una madurez mental, ya no se preocupa por qué le van a dar a él, sino es qué es lo que él puede impartir a estas siguientes generaciones. Wow. Ese es un padre, me refiero. Sí, ¿qué es lo que puede dar? ¿Qué es lo que puede impartir? O sea, cuando me refiero a impartir, palabras que es un proveedor, es aquel que prepara, podríamos decir, el ambiente adecuado para que tus hijos o sus hijas puedan crecer de una manera saludable. Es un transformador de atmósfera, es alguien que está pendiente, es alguien donde se le puede confiar. Podríamos decir que ese es, en pocas palabras, un padre. Es alguien que ha llegado a una madurez mental y que puede impartir a las generaciones que están que vienen detrás de él. Así, o sea, y contrario al pensamiento popular, un padre no es doble que engendra. Sí. O sea, para realmente ser un padre hay que tener toda esta... Estamos de acuerdo. Hay que tener todo este set de cualidades, ¿no? Para poder realmente hacer la figura correcta. Es que engendrar cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, y sin ofender a las personas que nos puedan estar escuchando, pero tirar una semilla allí a lo loco, o sea, cualquiera lo puede hacer. O sea, cualquiera, hasta el menos inteligente lo puede hacer. Así es. O sea, pero eso no lo convierte en paternidad. Uh-huh. Un buen padre es aquel que provee, que nutre, que fortalece, aquel que está ahí para poder impartir a las siguientes generaciones, como te digo, de una semilla y que puedan crecer de una manera saludable. En otras palabras, yo siempre he creído, un padre es aquel que está pensando, el que edifica y está pensando que sus hijos inicien a construir de sus espaldas para arriba. En otras palabras, un padre siempre está tratando de que sus hijos no pasen lo que ellos pasaron, sino que las cosas que para nosotros tal vez nos costaron 20 años, que a nuestros hijos, si es posible, les cueste 2 o 3 meses para poderlo conquistar. Wow. Apóstol, me gustaría que me ayudara a cerrar el episodio, este episodio, haciendo una oración. Y quisiera que me ayudara a orar por 2 tipos de personas. Uno, por los que fuimos heridos quizás por un padre, ¿verdad? Por la figura de un padre biológico y que necesitamos restauración. Pero también quisiera que nos ayudara a orar por los padres que quizás viendo este episodio se dan cuenta y pueden reconocer, o quizás esta es la confirmación que Dios les está diciendo, hay que traer sanidad a tus hijos. Porque no hay ningún padre perfecto, ningún padre humano perfecto. Todos cometemos errores, ¿no? Y inclusive nosotros, intentando de mejorar lo que vivimos con nuestros papás, vamos a cometer errores. Entonces, me gustaría que me ayudara a orar por los hombres que quieren ser mejores padres, permitir que la paternidad de Dios venga, y también por las personas que han sido heridas por sus padres biológicos, pero que quieren conectarse con Dios. Sí. Claro, con mucho gusto, pero si tú me permites, antes me gustaría es llegar a la conciencia de aquellos que nos están escuchando, es que traten de buscar un tipo de ayuda. O sea, puede ser, si tú tienes una iglesia, busca a tu líder que tenga esa mentalidad de paternidad, y si tú no tienes un lugar, con mucho gusto, aquí te podemos atender y con mucho gusto te vamos a ayudar sin ningún compromiso, ¿no? Cuando me refiero sin ningún compromiso, es que la gente dice, no, es que quiero que están esperando que yo me quede ahí. Tú sabes que no tenemos eso, o sea, de que le podemos ayudar para que espere y que él tome la decisión después.
Entonces, bueno, vamos a orar por ti. Si tú eres de esas personas que has sido herido, yo te voy a pedir que perdones a tus padres. En realidad, ellos tal vez no lo quisieron hacer de una manera, podríamos decir, a propósito, sino lo hicieron porque en realidad lo aprendieron así. No te quisieron hacer daño porque lo planificaron para hacerte daño. No. Ellos lo hicieron porque lo aprendieron así, inconscientemente volvieron a repetir su molde. ¿Y sabes cuál es el problema? Es que tú vas a repetir el mismo molde o lo estás repitiendo si no hacemos un cambio. Por eso yo te voy a pedir ¿qué te parece si ahí donde tú estás inclinas o te paras un momento ahí y haces esta oración conmigo? Señor, di conmigo, Señor, yo te pido que me ayudes a quebrar este molde, dame revelación, dame entendimiento para que yo pueda comprobar tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Enséñame, dame un modelo de paternidad y que yo pueda ser sano en esta área. Señor, yo quiero orar por estas personas que hoy están heridas en su corazón. Quiero orar para que a través de esta señal tú puedas entrar, Señor, a través de tu Santo Espíritu y tú puedas ministrar su mente, su corazón. Tú conoces ese pensamiento, Señor, que muy a menudo viene a cada uno de ellos, Señor, y le produce soledad, le produce ansiedad y dolor, tristeza, Señor. En el nombre de Jesús pido, Señor, que venga una restauración total en la vida de ellos, Señor, y que venga la revelación a través de tu Santo Espíritu. Tu palabra dice que es el Espíritu Santo el que nos da ese testimonio, el que nos indica, nos da esa convicción de que en realidad somos tus hijos, Señor. Oro para que todo espíritu de orfandad, Señor, sea quebrantado de la vida de ellas, de toda atmósfera de orfandad sea quebrantado en el nombre de Jesús, y que a partir de este momento haya un antes y un después, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oro para que tú puedas traer restauración entre sus hijos, Señor. Tu palabra dice que tú enviarías la unción, Señor, la unción de Elías, Señor, y que tú ibas a provocar, Señor, que los hijos se vuelvan a conectar con los padres y los padres hacia los hijos. Oro, Padre, para que esta gracia y este favor se manifieste en la vida de ellos, Señor, y venga una restauración total, Señor, en el nombre de Jesús, donde incluya el perdón, Señor, y venga la restauración total en la vida de ellos. Y lloro por aquellas personas, Señor, que en este momento están pensando que necesitan un cambio, pero que necesitan un modelo, Señor, para poder aprender, para poder seguirlo, Señor. Oro para que tú les pongas en el camino el modelo correcto, Señor, para que ellos puedan inspirarse, Señor, en ese modelo y que puedan ser mejores padres cada día. Padre, es nuestra oración. Oro para que tú les reveles a cada uno de ellos, Señor, cuál es el comportamiento que deben de seguir para poder impartir a sus hijos de una manera adecuada y correcta, Señor. Oro para que el espíritu de sabiduría, de revelación, venga sobre la vida de ellos, Señor, y les traiga la plenitud en ese hogar, Padre. Oro por ese hogar que tú me estás mostrando, Señor, que hay pleito, que hay división, Señor. Oro para que tú vengas, Señor, y traiga restauración, Señor, que no se dé ese divorcio, Señor, sino que venga la restauración total en ese matrimonio, Padre. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Bendigo estas vidas, bendigo estas familias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Wow, apóstol. Muchas gracias. Sí. Está excelente. Qué placer, qué lujo tenerlo en nuestro programa el día de hoy. La verdad que comparto con usted lo mismo. Para poder salir, para poder dar el primer paso, lo primero que hay que hacer es reconocerlo y buscar ayuda. Entonces, como lo dijo el apóstol Douglas, si usted no tiene una iglesia, no tiene un líder, no tiene un mentor y quiere, si es un hombre que nos está escuchando y quiere saber cómo puede ser mejor padre, cómo puede sanar estas cosas en su interior y necesita ayuda, en la descripción de este video le vamos a dejar un enlace para que usted pueda comunicarse con Ciudad de Milagros, el ministerio del apóstol Douglas, y que ahí le podamos servir de la mejor forma. Igual si usted es una dama o es un hijo o hija que necesita sanidad, también puede venir y aquí vamos a poderle servir con todo el placer, ¿verdad? Un abrazo. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Ha sido un momento muy especial. Estoy convencido de que si usted ha sacado algo de valor en lo que hemos hablado el día de hoy,
que usted puede compartir esto, usted puede hacer la diferencia, usted puede con propósito dar un paso y ayudar a alguien más. Así que dele clic aquí al botón que dice compartir y envíeselo por WhatsApp, envíeselo por mensaje o como sea a esa persona que usted sabe que está necesitando esta palabra de parte de Dios para ellos. Nos vemos dentro de 2 semanas en un nuevo episodio.